María Paz o la irrigación del diablo, leyenda guaralina. Ganadora de la medalla de plata en el concurso literario de 1927 en Guaral. Refieren los ancianos de Guaral que en los alrededores y cercanías existen curiosos secretos de tesoros ocultos, como el del Cerro del Águila, en La Chay, en una de cuyas cuevas hay guardadas ingentes cantidades de oro, como la de los 40 ladrones, con la similitud de que precisamente esos tesoros proceden de ladrones que en otra infestaron los valles de nuestra provincia, lo cual no es cuento. Pero hasta hoy nadie conoce el sésamo que le ponga en posesión de tan fabuloso tapado, así como se puede descubrir el secreto de Andoma, pequeño cerro situado en terrenos de la hacienda Huando y que de cuyas faldas se ha visto salir en la noche una enorme bola de fuego que se echa a rodar cerro abajo hasta meterse en los acequiones circunvecinos. También se cuenta que cada cierto tiempo resuena entre la pétrea masa del indicado cerro una misteriosa campana dando las 12 de la noche. No ha faltado arrendatario de ese sector del Fundo, que al cumplir con la tarea del regadío haya visto en pleno mediodía bajar del cerro una pata de oro seguida de una parvada de patitos dorados, lo que ante el asombro del campesino se han perdido entre los juncos y malezas de las acequias que por ahí cruzaban. Muchas veces me adormecí escuchando tales relatos de los labios de mi abuelita, y en más de una ocasión la interrumpí con preguntas imprudentes, pero cuando mi curiosidad llegó al máximo fue al escuchar aquello de la irrigación del diablo. La posterioridad conserva las leyendas, como los monumentos, y aunque en muchos casos sus argumentos pasan los límites del realismo, toman entonces el aspecto de una mitología caprichosa que conserva sus numeces frecuentemente retocados por la pálida o brillante fantasía de los tradicionistas. Ofrezco la presente leyenda, basada en vestigios prehistóricos tal vez, pero que coinciden con lo que se ha dicho al respecto. Guaral era posiblemente un caserío en el corazón de una vasta campiña o un espeso bosque, entre cuyas frondas ocultaba el río Chancay como un ofidio gigantesco. Hacia el noreste y a pocos kilómetros ponía su nota severa la Casa Grande de Retes, rodeada de gruesos murallones de tierra cuya dueña era por entonces doña María Paz. Dicha señora llevaba una vida extraña. No faltaba quien asegurase que profesaba la brujería y, según algunos, el día de la festividad de San Juan Bautista se hacía servir a solas un suntuoso banquete, al que dispensaba los honores, campiña de una misteriosa persona, a quien nunca volvieron a ver, desde un día que un esclavo, penetrando de improviso en el comedor, vio en la penumbra una figura al parecer fosforescente. Nadie dudó desde entonces que doña María andaba en negociaciones secretas con el diablo. La patrona era ambiciosa y no omitía medio que la condujera a ensanchar los límites de su hacienda, cortada por los arenales vecinos. Una mañana los trabajadores y sirvientes de la hacienda recibieron la noticia de que la patrona iba a irrigar las pampas vecinas, denominadas hoy de Retes, y que dichos trabajos estarían listos en plazo relativamente corto. Todos trataban de verla para saber algo, pero nadie pudo hallarla. Había pasado la noche fuera de casa y solo al mediodía se le vio regresar en su caballo negro, descendiendo de los cerros vecinos hacia la hacienda. Portaba una misteriosa cajita de extraña forma que solo mañana más tarde se supo lo que contenía. ¿Qué había sucedido? Doña María acababa de concertar un pacto con el enemigo del hombre, en el cual se comprometía a entregarle su alma, a cambio de la irrigación de una extensa zona arenosa que cultivaba. Habría de ser la posesión agrícola más envidiada de la región. La cosa era terminante. Llegamos al cerro conocido como María Paz. Nos encontramos en la punta del cerro específicamente. Estos caminos que se encuentran en este sector son los que recorría María Paz. Según cuenta la leyenda, aún todavía se escucha en las piedras el sonido del agua que quiere salir. La verdad que yo no escucho nada, pero según dicen, aquí los pobladores y obviamente los libros de historia de Guaral nos indican de que en estos lugares fue donde hizo un pacto con el diablo. María Paz hizo un pacto con el diablo con la finalidad de apropiarse de todas las tierras que se encuentran alrededor. ¿Pero ese pacto se dio? Por supuesto, y aquí te lo cuento. Los trabajos debían empezar durante esa misma noche y antes de que el gallo anunciara la madrugada, debían estar terminando. La entrega de la obra sería solemne, pues en el mismo instante doña María entregaría su alma al demonio y éste la tendría bajo su dominio hasta su muerte. En efecto,
Cuando las primeras sombras de la noche caían como bandada de aves negras sobre la tierra, se vio una legión de seres extraños al parecer en la pampa empezar a trabajar con empeño verdaderamente diabólico. Formando extenso cordón, se extendía a lo ancho de la sábana de arena, hasta que un cerro que limitaba la primera pampa hacia el noreste de la hacienda, de la cual brotaría el líquido elemento, al golpe de un martillazo dado por la mano de Satanás en la roca. El milagro de Moisés iba a ser parodiado, pero hete aquí que a medida que las horas pasaban, la patrona empezaba a considerar que faltándole ya pocos años de vida, no gozaría mucho de esa nueva riqueza y que en cambio pronto empezaría a arder en el infierno. Terminó por asustarse y comprender que jugaba una carta demasiado peligrosa. Desesperada, corrió a la pampa y vio una multitud fosforescente que se agitaba mientras el choque metálico de lo que podía ser las herramientas formaban un ruido infernal. Loca de terror, corrió de un lado a otro, lloró, contó a sus familiares lo ocurrido y al final cayó de hinojos y en el silencio de la noche, lejos de los fatídicos obreros que avanzaban el trabajo, oró a Dios por la salvación de su alma. Repentinamente iluminada, voló a su casa, hizo tapar herméticamente el gallinero y, presa de terrible excitación, esperó. Asimismo, cuenta la historia que cuando estaban minutos próximos para que llegue el diablo y se llevara el alma de María Paz, ella empezó a correr de una forma desesperada por todo este cerro, hasta llegar a la casa de su familia. Pero cuando llega a la casa de su familia, toca la puerta, ingresa y empieza a pedirle perdón a todos los que estaban ahí y empieza a contarle el pacto que había hecho ella con el diablo. Pero tanto era su desesperación que hasta se arrodilló, pidió perdón a Dios. 1000 veces y 1000 veces le pedía perdón y que le dé una idea de cómo salvar su alma. Estaba totalmente arrepentida. ¿Y qué fue lo que se le vino a la cabeza? Pues simplemente hacer una estrategia en un galpón. ¿Y saben cuál? Aquí te lo cuento. Cuando se acercaba el momento fatal, incendió ahí junto a una hoguera y, abriendo pequeñas ventanas, dejó pasar una tenue claridad hasta el interior del corral donde dormían las aves. Entretanto, el propio Satanás, sentado en la roca, en el martillo en el alto, esperaba la hora de apropiarse del alma de doña María Paz. Si alguna lección útil puede darnos el enemigo del hombre, es una admirable constancia, su perseverancia, ese empeño tenaz que aún dejara nunca. Los gallos, engañados creyendo que la claridad que les llegaba era del anuncio de la alborada, empezaron a despertarse, y de pronto uno de ellos, batiendo estrepitosamente las alas, dejó oír en medio de la noche un sonoro kikiriki, que rasgando la noche trágica fue a herir el tímpano de Luzbel. Desesperado, el diablo quiso descargar el martillo fatal, pero no pudo moverse. Una horrible explosión atronó la concavidad del espacio, iluminado por roja oleada de fuego, y como por ensalmo desaparecieron los trabajadores, dejando las acequias a medio construir, mientras en la roca de donde debió brotar el agua quedó estampada la figura del demonio, con el martillo en alto y un gesto horrible en el rostro. Había sido vencido. Aún pueden verse en aquel lugar los trabajos de excavación, donde hay todos terminados, otros sin terminar y algunos intactos. El cerro y la pampa tomaron desde entonces el nombre de María Paz y cuentan que por épocas se oye resonar entre las rocas un ruido semejante al del agua que pugna por salir. Muchos viejos guaralinos vieron la roca de la figura del demonio. Estuvo allí hasta que la dinamita abrió los canales de la irrigación Graña, de la cual voló el peñasco. Exactamente verídico. Ahí estaban unas huellas que autorizaban la narración. Hoy la irrigación de esa pampa debe haberla borrado, aunque no del todo. Conclusión: la pampa de Retes ya no existe, ha sido fertilizada por la irrigación arriba citada. También han desaparecido los muros de una ciudad que frente al cerro se alzaban, y a los que los guaralinos dinos en llamar Guaral Viejo. Tal vez ese poblado fue el Guaralí o Guayayi, que nos descubriera en 1935 el sabio nacional Julio Cetello, aunque por su arquitectura y características arqueológicas aparecen haber sido ruinas preincaicas. La moraleja es que la ambición es el peor defecto que puede tener el ser humano. Clara muestra lo que pasó aquí en María Paz.
Definitivamente, lo que triunfó es Dios.